Buenas tardes a todos. Esta es la tercera parte de intervención en crisis. Hoy hablaremos de la clasificación de las intervenciones en crisis y cómo se puede realizar lo que es intervención de primer nivel o de primer orden. Si ustedes ven en la lámina tenemos básicamente dos elementos. El primero, lo que es la intervención de primer tipo, que hace referencia a qué es lo que vamos a hacer. Dar una atención de forma inmediata, se puede realizar con varias personas al mismo tiempo, y esto es a partir de una situación guiada. ¿Y cuánto es el tiempo? Pueden ser minutos, estamos hablando 10-15 minutos, es un buen tiempo, o dependiendo de las circunstancias incluso llegar a horas, pero entiéndase dependiendo del nivel de gravedad. Del segundo nivel estamos hablando cuando ya se da una ayuda terapéutica de una terapia breve, la cual puede durar de 2 a 3 semanas o incluso algún mes, 2 meses máximo. ¿Por qué se le llama de segundo orden? Porque vamos a entender una cosa, la intervención en crisis, como decimos, es un auxilio que se da en primeros minutos. Pero este auxilio que se da en primeros minutos no tiene que estar siempre solucionando desde el primer momento. La intención es haber sacado a la persona del túnel. Nos dicen que una crisis es tener una visión de túnel. ¿Qué es esto? Cuando uno se encuentra en una problemática tan severa o tan fuerte, pocas veces podemos ver las alternativas que tenemos. A eso se le llama visión de túnel. O sea, nos focalizamos solo en el problema y perdemos de vista contexto, quedamos de vista a las personas, perdemos de vista la ayuda. De ahí la importancia de poder a las personas sacarlas de la visión de túnel. El segundo orden es trabajar los elementos que en ese momento se detectaron. Por eso la importancia que uno tenga para poder manejarlo. En el caso de primera ayuda vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de entrenar a varias personas, no siempre son psicólogos. Aquí pueden ser padres de familia, policías, trabajadores sociales, médicos o maestros. Es decir, todo aquel que recibe una capacitación. ¿En qué lugares? En las escuelas, los hospitales, donde se está llevando a cabo la situación o la problemática. ¿Cuál es el objetivo de la primera ayuda? Reducir la mortalidad, es decir, el peligro en el cual la persona pone en riesgo su vida a partir de los recursos que ella posee. De ahí la importancia que nosotros podamos identificar los recursos, es decir, las habilidades. ¿Sí? Y estos son los primeros 5 ayudas psicológicas que ya hemos mencionado en la clase anterior. ¿Sí? Y la importancia que tiene el primer contacto, la importancia de tener ayuda, de poder facilitar a la persona y ayudarnos a enfocarnos en dónde está la problemática. ¿Cuál es la meta de los primeros auxilios psicológicos? Proporcionar apoyo. Una persona en una situación de crisis muchas veces se siente incapaz de saber manejar las circunstancias. Por lo tanto necesitamos saber escuchar, permitir que se exprese sus sentimientos. Si es que tiene contacto con él, muchas personas van a estar bloqueadas, no lo van a permitir, pero básicamente que nos permita dar el apoyo. Ya habíamos mencionado la vez pasada la importancia que tiene la proximidad, pero también no forzar que se sientan acompañadas, ¿no? Aprender a tener una distancia. Una distancia al menos de un brazo con respecto a la persona, un brazo extendido con respecto a la persona, es una distancia acorde. No estamos invadiendo su espacio, pero estamos cercanos a ellos. ¿Qué queremos cuando hablamos de reducir la mortalidad? Es salvar la vida. Evitar que la persona sufra o se haga a sí mismo daños físicos. Es importante de repente visualizar no solo la problemática, sino lo que hay alrededor, de quitar algunas cosas que pudieran generar en otro momento una problemática mayor, ¿no? Normalmente se piensa en armas, todo aquello que pueda generar alguna problemática, ¿no? Por eso el desaparecerlos o el quitarlos de la persona que lo está viviendo, ¿no? Aquí hablamos de las pastillas, los medicamentos, el hecho de que muchas veces dicen que se quede solo, correcto, prevenir. Muy importante identificar la necesidad, es decir, qué es lo que la persona requiere. Seamos muy cuidadosos en esto. Una persona puede entrar en crisis por un desempleo, entonces lo que requiere es un empleo. No, lo que la persona requiere en ese momento es primero que nada saber
o nosotros necesitamos saber qué elementos cubrían ese empleo, ¿sí? Si era para el pago de la renta, si era para la alimentación, si era para alguna cuestión de apoyos para alguien que está enfermo y ese dinero lo requerían. O sea, eso es a lo que de repente nosotros tenemos que aprender a desglosar, ¿no? El identificar esas necesidades va con saber identificar cuáles son las problemáticas alrededor. Por eso es muy importante que no se queden con lo que nos dice, sino que indaguemos para comprender lo que nos dice del problema. De ahí radica la habilidad de un buen psicólogo, pensando que esto vaya más hacia ustedes, pero también toda persona que nos escuche, es aprender a identificar el problema, no quedarnos en la superficie, sino saber hasta dónde y en qué manera lo afecta este problema, ¿sí? Hay gente que es muy habilidosa para escuchar, hay algunos que requeremos entrenamiento, pero finalmente ese es el punto, ¿no? Identificar las necesidades. No quiero hablar referente a la teoría de la pirámide de Maslow, pero de repente puede ayudarnos, ¿no? O sea, las necesidades básicas, las necesidades de coerción o de sentirnos como parte de algo, de pertenencia. Sale la de la autoestima, el saberme a mí mismo. Estos elementos nos pueden ayudar. También a partir de esto saber si hay un lugar a donde lo permitamos o hacia donde lo apoyemos. Los 5 componentes los habíamos mencionando, aquí los retomamos de nuevo, ¿no? Primero, la importancia de un contacto psicológico. Aquí otra vez hago referencia. La congruencia, la empatía, la aceptación incondicional son elementos importantes. Son aspectos actitudinales, es decir, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar. Al referirme a esto, ¿a qué puntualizo? Básicamente al estar con el otro, ¿sí? Si tú eres de las personas que no les gusta escuchar, no es esto para ti. Si eres de los que te desesperas y quieres llegar rápido al tema, no es para ti, ¿sí? Aquí el término de la tolerancia, la paciencia van a ser importantes como actitud. Segundo, analicemos las dimensiones del problema. El ejemplo, no perdió su empleo. Ok, esa es la situación. La situación en el aspecto de que es algo que él requiere para salir adelante. Pero en realidad no es el problema, porque aún no hemos sabido para qué este trabajo le servía a él. Si es que era el sustento económico, si es que era una ayuda económica, o si es que un sentido de identidad, o si es una condición de malas experiencias conjuntas. O sea, habremos que visualizar cuál es el aspecto de lo que hemos llamado el problema. Y recuerden, el problema solo es aquello que tiene solución. Después, ¿qué pasos o qué situaciones ha hecho para encontrar solución? O sea, ¿ya intentó buscar otro empleo? ¿O se ha quedado paralizado y por lo tanto no visualiza más? Ahí nos va a ayudar mucho. Asistir a ejecución de los pasos concretos. Aquí es básicamente, vamos a ayudar a la persona en términos de encontrar una salida en ese momento. Primero que nada es desahogue toda esa emoción que le generó, rabia, dolor, depresión, ansiedad. Ok, ya lo logramos. Siguiente paso, estabilicemos. El enojo, con tranquilidad, un ejercicio de relajación, respiración. La ansiedad funciona de la misma manera, ¿correcto? Pero la depresión es al contrario, la activación. En ese momento tenemos que tener la habilidad de sacar a la persona de ese momento en el que está focalizado, la visión de túnel. Entonces, el recuperar la sensación orgánica, la sensación corporal en el cual él se mantiene y se siente vivo, va a facilitar a que la persona comience a salir. Estos son pasos concretos que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y eso es lo que nos va a permitir ayudar a la persona a salir de ese momento. Por eso era importante que aquí ubicáramos las 3 situaciones de lo que anteriormente se llamó el semáforo de las emociones. Saber identificar en dónde se encuentra para saber cuáles son las acciones concretas a realizar. Posterior a esto y una vez terminada la primera intervención, pues vamos a seguir en un seguimiento cómo está el progreso. Ok, al realizar un primer contacto, el terapeuta, en este caso ustedes, deben primero que nada estimular al paciente a que hable. ¿Con qué objetivo? Para que la persona se sienta comprendida. Recuerden aquí la importancia, otra vez, vuelvo a hacer énfasis,
lo que dijo Carl Rogers de las actitudes, ¿no? Aceptación incondicional, congruencia, empatía. Escuchar los hechos y los sentimientos asociados a esto. Quiero que sean muy cuidadosos. Muchas veces escuchamos los sentimientos, ¿sí? Nos focalizamos que está triste, nos focalizamos que está llorando, nos focalizamos que se siente desesperado. Correcto. Pero ¿cuál fue el hecho que nos llevó ahí? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue el evento? ¿Qué relación tienen sus emociones con los eventos? O sea, no dejemos de pensar como psicólogos, no dejemos de pensar cuál es esto. ¿Con qué finalidad? De reducir la intensidad del impacto emocional. ¿Sale? A ver, nos dice que acaba de perder a su esposa. Muy bien, ahí hay mucho dolor. Pero un aspecto, ¿cuál fue el motivo de pérdida? ¿Por enfermedad? ¿No está contagiado también él? ¿Qué cuidados tuvo? O sea, de repente visualicemos que también él visualice ese aspecto, ¿no? Está sobreviviendo y es parte de esto, y que es importante que nosotros lo traigamos al presente. Cuando hablo del presente es que no se me pierda en la emoción, sino que al estarme expresando las emociones, yo por medio de algunas preguntas o de algunos enunciados, lo haga vivir y traerse al aquí y ahora. Eso me va a ayudar a que él retome la importancia del aquí y el ahora, y eso facilita que no se focaliza solo en las emociones y ayuda a equilibrar el impacto emocional. La importancia también de un terapeuta de mostrar interés por comunicarse. Todo el lenguaje no verbal, todo el lenguaje corporal, van a hablar mucho de ustedes. Por eso cuiden sus expresiones, cuiden la forma en cómo reaccionan ante lo que el paciente nos está diciendo, ¿no? Otra vez aquí aparece la importancia o no del acercamiento o no de tocar a nuestro paciente. Pero lo importante es que a partir de esto reactivemos en el paciente o en la persona la capacidad de resolver problemas. ¿Cómo se examinan las dimensiones de un problema? Aquí el terapeuta primero que nada tiene que investigar sobre el pasado inmediato que propició la crisis. Ojo, no busco causas, busco relaciones. Una causa es decir, esto generó esto. Relaciones, ok, esto y esto le están pasando al mismo tiempo. No sé qué es más fuerte, no sé qué es lo que lo generó, y sin embargo todos estos elementos están unidos, porque eso me va a permitir ayudar a la persona. Funcionamiento de la persona antes de la crisis. Aquí observan que dice Kasich. Les he comentado y ahora sí les hago mención en el libro de Slakew, ¿sí? Manual de Intervención en Crisis, el cual fue ya otorgado a ustedes en el inicio. Se encuentra, ¿no?, la descripción de los puntos, pero básicamente estamos hablando sobre las acciones, sobre las formas de creencia y sobre la forma de actuar de la persona, antes y durante, ¿sí? O sea, ¿era alguien alegre o ya era alguien con tendencia a sentirse triste? ¿Ya era alguien fuerte o siempre era dependiente? O sea, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? Muy importante cómo está funcionando la persona en el momento de la crisis, ¿sale? Se paralizó, está actuando, está tratando de sobrellevarla. Me va a ayudar mucho para poder saber manejarlo. ¿Qué recursos personales posee? No solamente me refiero a los emocionales, aquí también son los económicos, aquí también son los sociales, ¿sale? Son los elementos vinculados. Es muy importante que observemos. A nivel personal, probablemente son las ideas, o sea, el sistema de creencias, Dios, la Virgen. También está la cuestión de los consejos que dio padre, su papá, su mamá. Busquemos, ¿no?, los elementos que nos permiten a nosotros que la persona pueda rescatar. Recursos sociales siempre va a ser el medio, familias, amigos, vecinos, ¿sí? ¿En quiénes puede buscar esto? La importancia del apoyo del futuro inmediato, ¿sí? Ok, ahorita acaba de haber un fallecimiento, correcto. ¿Puede tomar decisiones y empezar a buscar? No, ¿verdad? Entonces aquí sería que se acompañe de alguien que le ayude a tomar estas decisiones, a lo mejor contratar un servicio funerario, etc. En ese sentido es el futuro inmediato. Que no ha conseguido trabajo y no tiene que comer, correcto, futuro inmediato.
hace cuánto tiempo que no come y qué tenemos alrededor para ver qué podemos buscar como alimento, al menos por esta noche. O sea, en ese sentido a veces hablamos de la inmediatez, no de, bueno, mire, yo lo puedo hablar, hoy es lunes, lo veo hasta dentro de 15 días. No, la inmediatez es esta, ¿no? ¿Qué hay en el momento para que podamos ayudarlo? Ojo, otra vez vuelvo a decir, tiene que ser de los recursos de él y de los que hay en el medio. Y aun cuando crean que no hay nada, siempre hay algo. Entonces aquí el punto de vista no me refiero a ese optimismo, me refiero a la visualización de lo que hay. O sea, aprendamos a tener una mente rápida. ¿Para qué usamos esto? Las dimensiones del problema, detectar necesidades inmediatas y también detectar a futuro las necesidades posteriores. Ok, ¿cómo se analiza una solución? Primero que nada, siempre la persona ya ha intentado algunas cosas. Eso se llaman intentos previos de solución. ¿Sí le funcionaron? Correcto. Pero ante esta crisis es donde se rompió y no le han funcionado. Se buscan nuevos elementos para poderlo hacer, ¿correcto? También examinamos si nuestro paciente o la persona qué es lo que puede o podría hacer, ¿sí? Quiero que entendamos un aspecto importante. Una solución no quita al problema. Una solución facilita una vía para salir del problema. Es decir, ¿qué era un problema? Es aquello que siempre tiene solución. ¿Qué es una solución? Una alternativa. ¿Por qué digo una alternativa? La razón de esto es que quien va a decidir qué quiere hacer es el paciente, la persona que está en crisis. Pero nosotros tenemos que tener la habilidad de generar diferentes puntos de vista y diferentes puntos de pensamiento. La experiencia de las personas va a ayudar mucho en eso. Como les dije, no doy soluciones porque lo que a mí me funcionó no le funcionaba necesariamente. Pero mi experiencia personal puede permitirle encontrar un punto de retroalimentación. Muchas veces lo que necesita la persona es que su pensamiento sea reformulado. Para esto se utiliza la paráfrasis, en la cual consiste en retomar las palabras o elementos del discurso importantes y decirlo con una entonación en la cual hagamos que la persona tome atención a lo que acaba de decir y a partir de esto si está de acuerdo o no con esa afirmación. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es ver qué tanto es su capacidad de el insight, de darse cuenta de lo que está diciendo y si está de acuerdo con esto y si a partir de esto realmente no tiene una salida. ¿Sí? La paráfrasis tiene esta gran habilidad, esta gran situación, que la persona al estar escuchando sus propias palabras es cuando reacciona y a partir de esto puede empezar a visualizar diferentes puntos de vista. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? En las soluciones, tengo nivel inmediato, mediano, corto y mediano plazo. Inmediatas, son en el momento. Ok, tienes frío, te presto un abrigo, ¿sale? No tienes que comer, veamos qué hay a nuestro alrededor para comer. A corto plazo, correcto, necesitas conseguir un empleo. Primer punto, ¿qué familiar conoces que todavía esté trabajando y que podamos tener un contacto? Bien importante aquí, por ejemplo en el caso de los empleos, no quedarse con la idea de es que no sé hacer otra cosa. Ojo, aquí es donde comienza la adaptación. Si lo que tú pides es un trabajo, trabajo se consigue. Pero si tú lo que estás diciendo es que tú quieres un empleo similar con contrataciones, costos, prestaciones, ¿verdad que ya no ese es el problema? Es decir, no lo habías formulado completamente. Lo mismo pasa con la cuestión de la salud y la cuestión emocional. Es que yo no tengo nada en que me quiera. Bueno, conozco una persona que lo usas. No, pero es que ese no me gusta porque yo quiero esto. Efectivamente, la especificación del problema nos va a permitir manejar la especificación de las necesidades o las soluciones que vamos a darle. Pero ojo, tienen que ser creíbles, tienen que ser posibles de llevarse a cabo con la persona. Muy bien, una vez que se ha tomado la decisión de hacer a cabo una solución, lo que se tiene a la situación concreta es llevarla a cabo. ¿Sale?
Una forma de evitar que las personas se suiciden es, vamos a quitarle de la situación en la que se suicida. Estaba en la ventana, ok, ya regresó a la sala. Bajamos mucho el peligro. La persona quiere escuchar las alternativas, aunque no las lleve a cabo, simplemente quiero que las escuche, porque esto me va a permitir que él vaya tomando puntos de vista diferentes. Es de mucha importancia que observemos si la persona no está intoxicada con algún medicamento que no le permita llevar a cabo pensamiento lógico, ¿sí? O sea, yo no voy a razonar con marihuana, con una persona que no está en sus 5 sentidos porque alguna sustancia lo ha estado afectando. Ojo con esto, porque la intervención en crisis solo nos va a funcionar con aquellas personas que son capaces, ¿no?, de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y bajo esas situaciones, las acciones concretas es lo que nos va a permitir empezar a dirigir. Aquí sí nos volvemos a veces un poco como directores, o se dice en psicoterapia directiva, el comenzar a darles pequeñas pautas o pasos para que la persona vaya tomando a cabo soluciones inmediatas. Y el último paso de hoy, el seguimiento. Ok, la sesión se terminó el día de ayer, pero me gustaría en 3 días tener un contacto para poder establecer con la persona una forma de seguirla apoyando, ¿sí? Por eso la intervención en crisis de primer nivel es tan básica, pero tan importante, porque es lo que la persona la saca y le rescata, ¿sí? Y yo espero que en realidad estos pequeños minutos de curso que estoy compartiendo con ustedes les sean de gran utilidad. Prontamente voy a subir cómo se manejan las técnicas para que las personas lo puedan manejar, pero hasta aquí los 3 primeros capítulos de lo que sería una intervención en crisis de primer nivel, refiriéndonos a esto, al fundamento teórico. Espero que esto les haya sido de utilidad y estamos en contacto. Muchas gracias.